Hola a todos, mi nombre es Inés Bra, soy miembro del equipo de contenido de Opositates y es un placer estar con todos vosotros un año más en nuestro evento para oposiciones OPO 2023. En la charla que compartiremos hoy vamos a hablar de los tipos de preguntas tipo test que os podéis encontrar en un examen oficial. Veremos los principales tipos de preguntas que existen y os los enseñaré con ejemplos reales de preguntas sacadas de exámenes oficiales de diferentes tipos de oposiciones. Empezamos. En primer lugar, vamos a hablar de las preguntas que suelen ser más comunes en los exámenes de las oposiciones. Estas preguntas son las preguntas afirmativas. ¿Qué entendemos por una pregunta afirmativa? Bueno, pues entendemos aquella pregunta en la que se expone una afirmación que debemos completar eligiendo alguna de las respuestas propuestas como opciones a esa pregunta. Son también, o pueden ser también una variante de este tipo de preguntas afirmativas, aquellas preguntas que se pueden responder simplemente con un sí o con un no, o con un sí o un no, con algún complemento adicional que pueda tener la respuesta. Son unas preguntas muy comunes y que realmente requieren que sepamos pues, el artículo o el concepto por el que se nos pregunta pues, de una manera afirmativa, ¿vale? De una manera completa. Vamos a ver un primer ejemplo. Un primer ejemplo lo encontramos en el examen de gestión procesal de turno libre del año 2022. De ejemplos de preguntas afirmativas hay muchos, ¿vale? Aquí simplemente he cogido algunos ejemplos de posiciones diferentes para que podáis ver cómo se formulan en unos exámenes o en otros. En esta pregunta, pues una pregunta clara, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado, el Tribunal del Jurado se compone de... Y la respuesta correcta es 9 jurados y un magistrado integrante de la audiencia provincial que lo presidirá. Como vemos, simplemente nos enuncia una afirmación, la composición del tribunal del jurado, y luego nos da las opciones que debemos completar ateniéndonos a lo que dispone pues, la ley orgánica del tribunal del jurado. Además, en esta pregunta afirmativa se nos indica también la norma, ¿vale? Lo que también ayuda a veces a la resolución de la pregunta. Otro ejemplo que podemos encontrar en otra posición diferente, bueno, pues podemos encontrarlo en la posición de ayudantes de instituciones penitenciarias, en el examen de 2021. También volvemos a una pregunta en la que se enumera la norma y además en este caso el artículo concreto, y es una frase que debemos completar. De conformidad con el artículo 153 de la Constitución española, el control de la actividad de los órganos de la Administración autónoma y sus normas reglamentarias se llevará a cabo por A. El Tribunal Constitucional, B. El Gobierno, C. El Tribunal de Cuentas, D. La jurisdicción contencioso-administrativa. Si no sabemos el artículo 153 de la Constitución, no tendremos problema para responder a esta pregunta, que es una pregunta, además, bastante literal del precepto. Preguntas afirmativas, por tanto, un clásico y unas preguntas que os encontraréis con mucha habitualidad en vuestros exámenes oficiales. El siguiente tipo de preguntas que vamos a ver son las preguntas en negativo. Estas preguntas son unas preguntas que son unas preguntas clásicas en exámenes tipo test, si bien es verdad que no en todas las oposiciones se preguntan demasiadas en cada examen, ¿vale? Sí que es verdad que podemos encontrar, dependiendo del año, pues 2, 3, 4 o 5 preguntas, pero en otras ocasiones a veces nos encontramos simplemente una pregunta en negativo. ¿Cómo se formulan las preguntas en negativo? ¿Qué buscan de nosotros? Bueno, las preguntas en negativo nos obligan a pensar en conceptos en negativo. Se pueden usar diferentes expresiones, como por ejemplo, señale la respuesta incorrecta, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa o cuál no es un requisito. A veces se muestran muy evidentes, es decir, que buscan la incorrección porque lo formulan con mayúsculas en el propio enunciado. En otras ocasiones no ocurre así. Aquí os recomiendo siempre en las preguntas en negativo que podéis utilizar el truco de, ya cuando veáis una pregunta en negativo, remarcar específicamente el incorrecto, el falso o el no, para que vuestra cabeza asocie que estáis buscando la afirmación negativa. En estos casos muchas veces lo que debemos sabernos es, por ejemplo, los requisitos de cierto acto y averiguar de entre las opciones que se nos da cuál no es uno de ellos, ¿no? Por lo que requiere que hagamos esa labor de interpretar o de repasar el artículo completo para buscar un requisito que no es o una afirmación que es falsa. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en el examen de auxiliares del Estado de 2021. En esta pregunta en concreto se busca la
respuesta incorrecta. Y en el propio enunciado nos indican el incorrecta en mayúsculas, ¿vale? Para que no tengamos duda. Y se busca la respuesta incorrecta en relación con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y a continuación nos formulan 4 afirmaciones, ¿vale? Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Entre sus funciones se encuentra la de evaluar el grado de aplicación de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Con carácter general, los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno serán desempeñados por funcionarios públicos y actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines y está adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. En este caso, la respuesta incorrecta es la D. Como vemos, ¿qué requiere? Pues requiere que nos sepamos, en relación con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, varias afirmaciones, que vayamos viendo si la afirmación que se nos indica es correcta o es incorrecta. Para responder a este tipo de preguntas también es útil ir afirmación por afirmación y anotando al lado el punto o destacando lo que veamos que es correcto o incorrecto de la afirmación. Otra pregunta oficial, en este caso de auxilio judicial de 2020. En este caso no se utiliza la expresión incorrecta, sino que nos hablan de afirmación falsa. Debemos tener en cuenta lo que decimos de que a veces las incorrectas se formulan de diferentes maneras. Buscan la incorrecta, la falsa o el requisito que no o la característica que no concurre. En este caso, en el recurso contencioso administrativo, una de las siguientes respuestas relacionadas con la formulación de la demanda es falsa. Señale cuál. Y la opción que es incorrecta es que la entrega del expediente se efectuará en original o copia por el magistrado. Esa afirmación es incorrecta, el resto de afirmaciones son correctas. Como vemos y como hemos visto también en la pregunta anterior, es normal que las preguntas negativas enlacen varios conceptos o enlacen varios artículos, ¿no? Que nos pregunte, pues como en este caso, por ejemplo, en relación con la formulación de la demanda, ¿qué afirmación es falsa? Y nos ponen 4 afirmaciones que en sí mismas no tienen relación entre sí, sino que pueden estar cogidas de puntos diferentes del precepto e incluso de diferentes artículos para hacernos dudar o para que nos sea más complejo escoger la opción correcta. Las preguntas negativas son un clásico en los exámenes y son preguntas que a veces se suelen fallar. Nosotros recibimos todos los días muchos reportes y muchas veces es porque no os habéis fijado en que preguntamos por la incorrecta o por la afirmación falsa. Entonces, en base a eso, pues dice, no, pues si hay, todas son correctas, no hay ninguna incorrecta, ¿no? Entonces sí, puede haber una incorrecta entre las afirmaciones propuestas. Siguiente tipo de preguntas que nos podemos encontrar son las preguntas interrogativas, ¿vale? Son también, junto con las afirmativas, las más comunes y por lo que se caracterizan es porque se formulan como una pregunta en lugar de como una afirmación. ¿Cuál es la opción correcta según el artículo 99 de la Constitución? ¿Cuál es la norma que regula el punto de acceso general de la Administración General del Estado y crea su sede electrónica, por ejemplo? Pueden formularse desde el inicio, como los ejemplos que hemos visto anteriormente, o a continuación de una afirmación, por ejemplo, según el artículo 18 de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno, que regula el funcionamiento del Consejo de Ministros, ¿quién actúa como secretario de las reuniones de este órgano colegiado? Vemos que se nos empieza la pregunta con una afirmación, indicándonos además el artículo y la ley de dónde va a ser la pregunta y a continuación nos formula la pregunta. Bueno, pues esta es otra forma de realizar preguntas interrogativas. Y las preguntas interrogativas obviamente pueden mezclarse con una pregunta en negativo, ¿no? Puede ocurrir que sea cuál de los siguientes no es un requisito. Tenemos una pregunta interrogativa y además una negación en el propio enunciado. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas interrogativas. Bueno, vamos a ver uno en concreto porque estas preguntas, como os comentaba, suelen ser las más comunes y las más habituales. ¿Cuál de los siguientes motivos de oposición no es admisible contra la providencia de apremio en virtud del artículo 167 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre de la Ley General Tributaria? Esta es una pregunta del examen de agentes de la Hacienda Pública de turno libre del año 2023. Y la respuesta correcta es que no es un motivo admisible la solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación de la deuda tributaria en periodo ejecutivo. El resto de afirmaciones son correctas. Tenemos que conocer en este caso cuáles son los motivos de oposición y saber cuál de los que se nos ofrece no se recoge en este caso en el artículo 167 de la Ley General Tributaria. Como vemos aquí, casi es más relevante el detectar que es una
una pregunta negativa que el que sea interrogativa, ¿no? Porque, bueno, al final podría formularse también en afirmativo. Pero bueno, es un ejemplo de que las preguntas también se pueden formular de este modo, incluyendo una interrogación y a continuación una pregunta negativa. Vamos a ver ahora las preguntas no literales. Esto realmente no es una trampa o un truco, sino es un modo de preguntar, ¿vale? Muchas veces podemos pensar que en los exámenes de las oposiciones las preguntas siempre serán literales, siguiendo, por ejemplo, las normas. Y no ocurre siempre así. En las convocatorias, en ninguna o casi ninguna, se establece que las preguntas deban ser así, que las preguntas deban ser literales absolutamente siguiendo el tenor de la norma. Eso no se suele establecer. Y esta es una posibilidad que puede establecer la persona que cree el examen o la comisión de selección y puede formular una pregunta de un modo no literal que esté dentro del programa y que sea una pregunta correcta. También siempre en Oposilates os enfatizamos que tengáis cuidado con estas preguntas porque a veces decís, no, pero no es literal, ya no es correcta, la pregunta es impugnable. No necesariamente, ¿vale? Una pregunta no literal puede ser una pregunta perfectamente correcta, con una respuesta correcta y que esté dentro del programa de vuestra oposición. Son unas preguntas delicadas y que requieren evaluar el nivel de comprensión de la materia, ¿vale? Las preguntas no literales lo que buscan es ver si nosotros, más allá de lo que dice literalmente la norma, que a veces nos aprendemos de corrido, pues entendemos lo que nos está diciendo, ¿vale? No se basan en la literalidad, sino que requieren que interpretemos, por ejemplo, el significado de una norma. Como decimos, en la generalidad de las oposiciones no se determina que las preguntas deban ser literales. Sí es verdad que la mayor parte o el mayor número de veces suelen serlo, pero que no nos coja de sorpresa si de repente nos encontramos una pregunta que no es exactamente literal. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, es una pregunta del examen de Policía Nacional de Escala Básica de 2022. No es una pregunta literal, a pesar de que en cierta medida pues, tiene algún punto de literalidad o que podemos encontrar exactamente en la norma, pero no es literalmente exacta. ¿Quién es competente para conocer del procedimiento de habeas corpus solicitado por un menor de edad entre 14 y 18 años detenido? Y la respuesta correcta es el juez de instrucción de guardia del lugar donde se halla el detenido. Como vemos, el artículo, que en este caso es el 17.6 de la Ley Orgánica 5/2000, nos dice que el juez competente para el procedimiento de habeas corpus en relación a un menor será el juez de instrucción del lugar en que se encuentre el menor privado de libertad. Como decimos, no es que sea un caso extremo de que no busca la literalidad, pero sí que es verdad que nos introduce en el enunciado el punto de que el menor de edad tiene entre 14 y 18 años, lo que nos puede hacer dudar si realmente estamos preguntando por este precepto o por cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta no es exactamente literal del artículo 17.6 y busca que sepamos, pues eso, que un menor de edad en base a esta norma, pues está incluido los que tienen entre 14 y 18 años. Otro ejemplo de pregunta no literal, por ejemplo, en el examen de gestión procesal de turno libre de este año también, de 2023, nos encontramos ¿cuál de los siguientes recursos no está contemplado en la ley de enjuiciamiento criminal? Nos dice el recurso de súplica, el de reposición, el directo de revisión y el recurso de suplicación. Para responder a esta pregunta no hay un precepto concreto en la ley de enjuiciamiento criminal que nos indique expresamente los recursos existentes de este modo, ¿no? Pero sí que es verdad que esto se puede deducir del artículo 211 de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero la pregunta exactamente no está reproduciendo el tenor literal de ese artículo, sino que requiere que nosotros, habiendo estudiado los recursos en el ámbito de los procesos penales, sepamos cuál de ellos no es un recurso que está contemplado en la ley. Entonces requiere que hayamos previamente realizado esa labor interpretativa en nuestra cabeza de decir, vale, me sé que en la ley de enjuiciamiento criminal está este y este, y de los que me plantea, este no existe o no está contemplado en la ley, ¿vale? Preguntas no literales, recordad siempre, cuando estudiéis, la comprensión de lo que estáis estudiando es muy importante para enfrentaros a alguna pregunta que pueda formularse de este modo. Otro tipo de preguntas que también en ocasiones hay en los exámenes, no son excesivamente habituales como pueden ser las afirmativas o las interrogativas, pero que en muchas oposiciones también existen y que a veces también nos descolocan un poco cuando nos enfrentamos a un examen tipo test. Son las preguntas prácticas.
Se formula la pregunta de un modo no teórico, es decir, de un modo más práctico. Requiere conocer la aplicación práctica de los preceptos o conceptos y entender obviamente la materia que se estudia. No suelen ser un número elevado de preguntas, pero en muchas ocasiones nos podemos encontrar con este tipo de cuestiones. Y vamos a ver que en oposiciones de todo tipo, no necesariamente, a veces nuestra cabeza piensa, bueno, preguntas prácticas, pues se la pondrán a los de jueces, se la pondrán a los de letrados, no, a veces ocurre que también se formula en otro tipo de oposiciones, preguntas más prácticas o de un modo práctico que no están literalmente en las normas. Esta, por ejemplo, es una pregunta del examen de gestión de la Administración Civil del Estado de este mismo año, del año 2023. Identifique de entre las siguientes opciones un acto administrativo. El reconocimiento de un trienio a un funcionario público, una disposición administrativa de carácter general, una sentencia judicial, la reclamación de un ciudadano por el anormal funcionamiento de un servicio público. Para responder a esta pregunta, ¿qué debemos saber? Debemos saber el concepto de acto administrativo y luego, de una manera práctica, saber cuál de los que nos plantean es un acto administrativo, por descarte, que el resto no son actos administrativos. Requiere, por tanto, que lleguemos a entender el concepto de acto administrativo, sus características, identifiquemos entre las opciones cuál de ellos sí que es un acto administrativo. Una pregunta práctica y que este año además ha dado lugar a bastantes dudas en el examen. Otra pregunta práctica, pongamos auxiliares del Estado 2023, también de este año, aparte de la parte de informática, bueno, que sí que ahí es más común tener más preguntas del formato práctico. ¿A cuál de los siguientes tipos de comercio electrónico pertenecerá una tienda que venda alimentos online al por menor? Bueno, pues tenemos que analizar, pues es un comercio electrónico, tienda que vende alimentos online y decidir cuál de las opciones es correcta. En este caso la correcta es B2C, Business to Consumer, operaciones comerciales entre empresas y consumidores finales, ¿vale? Una pregunta también formulada más de un modo práctico. Otro ejemplo, bueno, jueces y fiscales, que también aquí en ocasiones se preguntan preguntas prácticas. En este caso hablamos del examen del año 2010. La conducta consistente en que el sujeto A propina varios golpes al sujeto B con resultados lesivos de su integridad, A da lugar a un único delito, B configura un delito continuado, C es susceptible de dar lugar a tantos delitos de lesiones cuantas afectaciones a la integridad física de B se hayan producido, D no puede aplicarse la continuidad delictiva por afectar a bienes eminentemente procesales. Y en este caso, la respuesta que se dio como correcta en ese año fue la respuesta A, da lugar a un único delito. Y como vemos, una pregunta bastante práctica que donde nos dice sujeto A, varios golpes a sujeto B, resultados lesivos de su integridad, qué tipo de conducta es, ¿vale? Una pregunta bastante práctica. Por tanto, que no os asuste este tipo de preguntas, siempre y cuando hayáis comprendido la materia que estáis estudiando, ¿vale? Cuestión bastante importante siempre cuando se estudia una oposición. Vamos a ver ahora las preguntas numéricas, ¿vale? Y con esto ya vamos a ir cerrando el tipo de preguntas que os podéis encontrar en un examen. Bueno, las preguntas numéricas, como su propio nombre indica, son preguntas que se basan en nuestro conocimiento de un dato concreto. ¿Este dato cuál puede ser? Pues este dato puede ser un plazo, puede ser una fecha o puede ser incluso el número de un artículo. Siempre suele haber alguna en todos los exámenes, sobre todo pensando más bien en esos plazos o en esas fechas. Vamos a ver algunos ejemplos. Sí que es verdad que las preguntas con artículos concretos, hablaremos luego de ellas, no son las más comunes en función de las oposiciones, pero es algo que tampoco nos debería de sorprender. Examen de auxiliares de Castilla y León de 2020. Conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo que tienen los interesados para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes es A, no inferior a 10 días ni superior a 15, B, no superior a 30 días ni inferior a 10, C, no más de 10 días, D, un mes. Bueno, como vemos aquí, la afirmación correcta es no inferior a 10 días ni superior a 15, requiere que sepamos el plazo previsto en el artículo 82 de la Ley 39 para poder responder a esta pregunta. ¿Qué ocurre con las preguntas numéricas? Que si no lo tenemos claro vamos a dudar seguro entre todos los plazos que se nos den, bien sea un plazo de días o de meses o de años, vamos a dudar. Entonces es importante los plazos, estudiarlos a conciencia, estudiarlos de manera clara y lógica, tener claro siempre todos los plazos que tenéis en un tema, todos los plazos que hay en un procedimiento. ¿Por qué? Porque esa pregunta es una pregunta que puede caer en un examen y es una pregunta que si tenéis clara la responderéis muy rápido y no os hará dudar. Entonces es importante que lo conozcáis. Y las preguntas de artículos, ¿vale? No suelen ser las más comunes, hay oposiciones donde es raro encontrarnos una pregunta así y otras en las que suele ser más común encontrarnos alguna dentro del examen. De todas maneras, no os confiéis porque incluso
en la posición menos esperada pueden surgir este tipo de preguntas. Y por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de este año, el año 2023, en gestión de la Administración Civil del Estado, que a priori podríamos pensar que este tipo de preguntas que parecen fáciles no se preguntan. Hubo una pregunta que preguntaron por un artículo concreto. Y el ejemplo que os traigo aquí es un ejemplo de agentes de Hacienda Pública del examen de turno libre de 2022, que era muy concreta. ¿En qué artículo de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se definen los intereses de demora que deberá abonar la Administración Tributaria en relación a la devolución de ingresos indebidos? Y la respuesta correcta es en el artículo 26. Ocurre lo mismo que cuando hablábamos de las preguntas de plazos. Tenemos que tener claro cuál es, porque si no vamos a dudar. Entre el artículo 25 y el 26 podemos dudar, pues no recuerdo si era el 25, si era el 26, o no, si estaba en el 27. Si sabemos exactamente, si nos hemos aprendido bien los artículos con su nombre, con el contenido que tienen, pues al final serán preguntas que también serán sencillas de responder y que no nos harán o no nos deberían hacer dudar. Con esto hemos visto más o menos los tipos de preguntas que suelen ser más comunes en los exámenes de las oposiciones. Como siempre, en relación con los exámenes tipo test, os recuerdo que puede haber preguntas de diferente tipo, un examen puede variar de un año a otro, y lo importante al final en relación con un examen tipo test es practicar, acostumbrarnos a ver los diferentes tipos de preguntas, cómo se formulan, cuál es la trampa, qué trampa han añadido en un año, qué trampa me mete el autor de esta pregunta para que yo falle. Es importante esa práctica y ese ejercicio constante de realizar test pues, de cualquier tipo, personalizados, oficiales, de años anteriores, para acostumbrarnos a esto. El estudio es lo principal de cara a una oposición, pero si nuestro examen o nuestra oposición tiene un examen tipo test, no debemos descuidar el practicar y el poner en práctica ese conocimiento que hemos estudiado previamente. Como siempre os recuerdo, en Oposítate tenéis múltiples opciones de practicar exámenes tipo test de múltiples oposiciones. Os invito a que probéis, a que si no nos conocéis, probéis nuestros tests gratuitos y os acostumbréis a practicar y a realizar los tests para al final obtener mejores resultados en vuestros exámenes. Espero que la charla os haya sido de utilidad. Como siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener sobre esta u otras cuestiones a través de nuestros canales de atención al cliente y también por redes sociales. Un saludo.